Bueno, buen día de nuevo para todos los que se han conectado más tarde, no los pude saludar, pero realmente yo le agradezco primero al Señor, después a vuestros pastores, esta oportunidad que me han dado de invitarme y poder compartir esta reunión con ustedes. A veces hay domingos que quisiera hacerlo, pero no puedo conectarme, aunque no me interesa tanto compartir la palabra, sino verles, aunque sea así, pero cada domingo tengo algún compromiso vía internet con otros hermanos, con otras congregaciones. Y la verdad que esta tecnología que estamos usando también es un regalo, una provisión de Dios. Y están ocurriendo muchas cosas a través de la internet y de este tipo de conexiones, incluso varios testimonios de distintas congregaciones que hay personas que se están entregando al Señor a través de la internet. Es algo que a mí me costaba creer, pero realmente Dios está usando estos recursos. Y bueno, a modo de informe también, una buena noticia, Dios lo está usando mucho a Rubén Lavini en España y ahora también a través de internet ya somos casi 30 pastores, bueno, somos 4 argentinos, pero el resto son españoles. Hay alrededor de Rubén Lavini 8 pastores españoles que le han pedido tener relación con él y algún consejo, alguna ayuda. Y bueno, se conectan también 2 italianos que hablan español, que son amigos míos. Bueno, uno es Jerry, que ustedes conocen, y 2 de Inglaterra, 2 pastores de Inglaterra que son de habla hispana, y un pastor de Lyon, Francia, que también habla español y por eso se conecta, y otro de Finlandia, de Aulok, se llama la ciudad, que es una ciudad que está en el círculo polar ártico, ahí de donde están los lapones, los renos, Papá Noel, no sé si será así, pero un milagro. Un milagro. Yo de 20 años de viajar a España, nunca habíamos logrado conectarnos con tantos pastores y se están estableciendo relaciones que cuando tengamos libertad de viajar van a ser muy importantes y nos van a permitir hacer más grande este espacio de comunión, de relación y de la unidad de la iglesia. Ayer me enviaron un video el misionero argentino Daniel Magnit, a quien yo le doy cobertura espiritual. Él predicó una vez en San Justo, pero no sé si ustedes se acordarán o algunos quizás se acuerde. Daniel Magnit bautizó ayer 8 personas en Fuengirola, que está cerca de Málaga, muy cerca, en toda la playa llena de gente tomando sus vacaciones, porque en España hace calor, en toda Europa ahora es el tiempo de vacaciones, y bautizaron 8 hermanos en el mar Mediterráneo. Ahí, bueno, fue realmente algo maravilloso. Se está convirtiendo mucha gente que a raíz de los problemas, las crisis, la pandemia, está volviendo su corazón hacia Dios. Así que yo no tengo ninguna duda que vendrá un tiempo de gran cosecha. Bueno, amados hermanos, yo quisiera referirme en esta mañana acerca de la misión de la Iglesia en el mundo actual. No puedo yo salir de la realidad que nos toca vivir, del tiempo histórico de los últimos días, y por eso casi todos los temas que toco están relacionados con la realidad que tenemos que enfrentar y que evangelizar. Y para tomar de fundamento bíblico la palabra que quiero compartir con ustedes,
haré referencia al versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Allí está en el capítulo 24 el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto que describe el mundo de hoy, guerra, rumores de guerra, gente contra gente, nación contra nación, cataclismos, terremotos, carestías, pestilencias, el Señor Jesús dijo que en este contexto, que es el mundo en el que hoy vivimos, el mundo actual, el Señor dijo, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo habitado y para testimonio a todas las razas, a todas las naciones, dice la traducción de la versión Reina Valera, pero en realidad allí habría que haber escrito para testimonio a todas las razas. Y donde dice naciones, pueblos, eso habla de geografía, de distintos países de la tierra. Y dentro de cada país, hoy más que nunca, cohabitan distintas razas, distintas etnias, y el desafío que el Señor nos hace en el tiempo que nos toca vivir es predicar el Evangelio del Reino a todas las personas. Y bueno, habría que mencionar un poquito las características del mundo actual antes de referirme a la predicación del Evangelio en este contexto. Algunas cosas yo ya he dicho en medio vuestro, solo a modo de recordar algunas de estas realidades que nos tocan vivir. El Señor Jesús dijo en su sermón profético, está tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, que los últimos días serían similares a los días de Noé y a los días de Sodoma y Gomorra. Y la verdad, ¿cómo eran los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, dice el libro de Génesis, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todos los designios del corazón de los hombres eran de continuo y solamente al mal. Y está describiendo la realidad de nuestros días. ¿Y cómo eran los días de Sodoma? La Biblia dice, Génesis capítulo 13, que en los tiempos de Sodoma los hombres eran pecadores en gran manera. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos da una descripción de cómo era Sodoma en el capítulo 46, versículo 49, dice así Ezequiel, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, está hablándole a Israel, tu hermana. ¿Y cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y Sodoma no fortaleció la mano del afligido, ni socorrió al menesteroso. Y esta es una descripción de la sociedad de nuestros días. Jesús, hablando de Noé y de Sodoma, dijo, agregó, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Y yo, poniéndolo en un vocabulario actual, digo, Jesús describe la sociedad de nuestros días, una sociedad hedonista, tecnificada. Hedonista quiere decir que busca el placer como la única razón de vivir, tecnificada, materialista, centrada en la satisfacción de los deseos de la carne, usando un lenguaje bíblico, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Así que el Señor Jesús describe una sociedad humanista, hedonista, sodomita y babilónica, porque vive consultando a los magos, los brujos y hechiceros. Y este es un modo bíblico de decir que más allá de la pandemia que puso en evidencia, la epidemia de coronavirus puso en evidencia
la realidad social, política y económica y el drama humano en el mundo entero. Y particularmente hablando de la cultura del mundo occidental al cual pertenecemos, el mundo occidental apostató de su raíz cristiana, rechazó su raíz cristiana y retornó al paganismo. Este paganismo, que era el contexto del mundo, por eso digo retornó al paganismo, del mundo romano, del mundo griego, Pablo lo describe en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Yo no voy a leerlo, pero ahí describe cómo era el mundo pagano, que incluía la homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina. Y por este apartarse de Dios, podemos decir que en el mundo occidental Dios ha muerto. Y muchos hablan de la muerte de Dios, el eclipse de Dios, un Dios que ha desaparecido, que no está presente en la cultura. Esta sociedad en la que vivimos le ha dado la espalda a Dios, lo rechaza y lo odia. Y a raíz de esta muerte de Dios para la cultura del mundo occidental, ha ocurrido la desintegración moral de nuestras naciones, la debacle moral, la amoralidad de nuestra sociedad. Y yo les dije varias veces que el filósofo alemán Nietzsche del siglo XIX profetizó los días que estamos viviendo desde su percepción, no desde la revelación. Y hablando del siglo XX y del siglo XXI, él usó la frase que yo dije, fue el primero que la dijo: Dios ha muerto. Pero no quiso decir que Dios había dejado de existir. Lo que él dijo es que había muerto para nosotros, los hombres, para la cultura del mundo occidental, y que lo habíamos enterrado porque no lo tenemos más en cuenta. Pero agregó: muerto Dios, han caído los valores morales que en él tenían fundamento. Y describe de algún modo la desintegración moral de nuestra sociedad. Y esto se expresa en la última aparición, que es la implementación, la imposición dictatorial de la ideología de género, que yo no tengo tiempo para describirla, pero que ya se está imponiendo en todo el mundo occidental, y ustedes van a ver que apenas pase esta pandemia o quizás antes, van a ser votadas aquí todas las leyes de la ideología de género, la ley del aborto, la legalización de muchas otras realidades como la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, esta sociedad en la que vivimos fue descrita por otro sociólogo alemán, pero contemporáneo, que falleció en el año 91, bueno, no alemán, era polaco, judío de origen polaco, que emigró a Inglaterra y allí escribió la mayoría de sus libros. Se llama Zygmunt Bauman. Y para Bauman, él describe nuestra sociedad. Después van a entender por qué estoy haciendo esta introducción. Como una sociedad de consumo que vive solo el presente, que solo quiere utilizar las cosas y las personas, que no tiene futuro, que está llena de incertidumbre acerca del futuro, porque todo pasa y todo cambia rápidamente. Por eso bautizó nuestra sociedad como una sociedad líquida, que se escurre, que cambia de forma según el contenedor que valga la redundancia, la contiene. Es una sociedad débil en la construcción de las relaciones, del tejido de relaciones humanas, y que está todo en incerteza, en una inestabilidad, que no se puede predecir qué sucederá mañana, con cambios constantes.
Y él dice que en esta sociedad líquida, y la compara con la sociedad de nuestros padres, de nuestros abuelos, a la que llama sociedad sólida. ¿Por qué? Porque era estable. Mi padre trabajó 35 años en el mismo trabajo, porque había estabilidad laboral, había estabilidad sólida, ¿no? Una cultura sólida, había posibilidad de permanecer en el tiempo. Por eso Bauman llama a las relaciones entre hombre y mujer hoy día como amor líquido, sin valor moral, inestable. Por eso no permanecen las relaciones, y los hombres y las mujeres, uno lo ve en los famosos de la Argentina, cambian de relación amorosa de un día para el otro. Esta realidad, yo hice esta introducción para describir que esta realidad ha tenido consecuencias sociales, y hoy vemos la ruptura matrimonial que se expresa en el divorcio, la crisis de la familia ensamblada, la promoción de la homosexualidad, la legalización del aborto, el feminismo extremo, la crisis de la masculinidad, la desaparición del padre, la sexualización de la niñez. De modo que hoy vivimos en esta realidad tan difícil que no tiene nada que ver, por lo menos yo que tengo 71 años, con el mundo que conocí. Hemos llegado al punto culminante de la rebelión contra Dios. Y esto ha producido el colapso de las tres, el derrumbe de las tres instituciones que nos formaban como personas: la familia, la iglesia y la escuela. Porque la iglesia, tanto católica como evangélica, no ha podido escapar de la influencia espiritual de estas ideologías humanistas que están moldeando el mundo contemporáneo. Es este contexto al que tenemos que evangelizar. Y aquí entro a la médula del tema. Los seres humanos que vamos a recibir y a quienes tenemos que evangelizar no son los mismos de aquellos que recibimos 50 años atrás, cuando se fundó nuestro movimiento. En aquellos años, a pesar de que ya había muchos problemas morales y se estaban implementando todas estas ideas, todavía las personas que se acercaban a nosotros y que eran parte de nuestra familia, compañeros de trabajo, porque en esto de evangelizar el uno a uno, de uno a uno, comenzamos en nuestro círculo, con personas parecidas a nosotros, a nuestro sistema de valores. Así que aquellos que se convirtieron eran pecadores en el sentido bíblico. Sí, no estoy diciendo que no lo eran, pero eran personas que tenían conciencia moral, aunque infringieran esta moralidad, tenían ley moral. La mayoría conservaba familias constituidas, y por esta razón, porque eran padres, porque eran madres, tenían hijos, tenían proyecto de vida, proyecto al futuro, y por eso también tenían cultura del trabajo. Y esto significaba que había gran estabilidad en sus vidas. En cambio, hoy, cuando termine esta pandemia y salgamos a evangelizar a la calle, hoy nos encontraremos, ya nos encontramos, con personas amorales, sin conciencia moral, amantes de los placeres, sin familias constituidas, sin contención familiar, sin cultura del trabajo, y por ambas razones, porque no tienen proyecto de familia ni cultura del trabajo, no tienen proyecto de vida. Están sumergidos en una cultura de la muerte, con identidad
con adicciones y sin identidad sexual, sin identidad humana. Hoy no se sabe quién es hombre y quién es mujer. Y vamos a hablar entonces de homosexualidad masculina, de lesbianismo. Esta es la gente que va a venir, de travestis, de transgéneros, de que son los que están operados, los bisexuales, los pansexuales. Yo no tengo tiempo de describir cada una de estas realidades, pero este es el mundo, es la clase de gente arruinada, destruida, en todo sentido, atadas por demonios, porque detrás de todas estas realidades hay influencias y operaciones de demonios. Y hay que añadir, y añado, que en este contexto cada vez vamos a tener menos libertad de predicar el Evangelio como lo hemos hecho hasta ahora. Y yo me animo a decir, no que estoy profetizando, estoy viendo lo que va a venir y lo que tenemos por delante. Tampoco podremos denunciar el pecado cuando proclamemos el Evangelio y mucho menos anunciar el juicio de Dios, porque si denunciamos los pecados que ya mencioné, no haremos discriminación y seremos de alguna manera perseguidos y obligados a callar. Y vendrán leyes donde estaremos obligados a recibir personas en esta condición de pecado y no pedirles que cambien de vida, aceptar como son y admitirlos en la iglesia y darles un lugar y permitir que cumplan funciones como ya han puesto leyes aquí de cupos de todas estas colectividades, llamemos, de personas. Así que bueno, tuve que hacer esta introducción que de alguna manera nos va a colocar en un ambiente parecido al de la iglesia primitiva, al de la iglesia que tuvo que evangelizar en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano cultural y moralmente era muy parecido al mundo actual. Y claro, todos nos estamos haciendo preguntas. Yo hablo con muchos pastores de varias naciones y consejos pastorales y muchos están haciendo la pregunta, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cuáles serán los métodos? ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Y la verdad que es muy difícil responder a estos interrogantes porque tampoco sabemos, aunque podemos augurarlo, sospecharlo, cómo será el mundo en el día de mañana, cómo se van a organizar las naciones y las sociedades. Así que yo quisiera comenzar, no voy a terminar este tema, esto es para mucho, porque hay que describir el contexto en el que estamos y también ahora, muy rápidamente, cómo podemos abordar esta realidad, cómo evangelizar esta cultura en la cual vivimos. El pastor español Juan Varela, que ha venido aquí a la Argentina y que es alguien que sabe mucho acerca de la ideología de género y de cómo tratar a las personas homosexuales, tanto masculinas como femeninas, ha escrito varios libros para ayudarnos a entender esta problemática y cómo abordarla. Él dice que debemos abordar a estas personas que van a llegar envueltas en pecados que corresponden a las profundidades de Satanás, debemos recibirlas con misericordia y con comprensión. Repito, misericordia y comprensión. Lejos que estoy de decir que hay que aceptar su modo de vida. Estoy ya comenzando a hacer una separación entre el hombre y el pecado, la mujer y el pecado. Detrás de cada una de las personas que se acerquen en el futuro, ahora también ha sido así, pero va a ser cada vez
Peor, muchos de ellos van a venir confundidos, sin identidad, envueltos en el sufrimiento, víctimas de abusos, de desamor, de carencias, vacío interior, sin identidad sexual y poseídos o influenciados por demonios. Y cuando uno entiende esta realidad, sabe que no debe comenzar con el juicio y con la condena, sino con la aceptación de la persona sin admitir su pecado, sin aprobar su conducta moral. Por eso es muy importante, y este punto para mí es muy importante, saber separar al pecador de su pecado. Lo puedo decir de otro modo: amamos al pecador, sea hombre o mujer, pero igual que Dios, aborrecemos el pecado. Así que en este precepto fundamental, con esta columna que nos sostiene para el abordaje a aquellos que se acerquen, debemos siempre mantener una relación de amor con estas personas que no involucre aprobar su conducta moral. Porque una tentación en la que han caído muchas denominaciones o varias, sobre todo las históricas, parándose sobre este tema, han caído en el error de que para amar al pecador lo han aceptado con pecado y todo. Y por eso hay varias denominaciones que tienen incluso pastores homosexuales, mujeres que son designadas obispos, reconocidas como pastores, digamos, que son lesbianas y que están en pareja. Por eso es muy importante este tema. Claro, eso les ahorra ser perseguidos, son aceptados por el mundo y la cultura en la que estamos, pero nosotros no podemos caer ni en un extremo ni el otro. No podemos juzgar de antemano antes de predicarles el Evangelio y condenarles, pero tampoco podemos aceptar su inmoralidad y su pecado. También yo sé, y lo aprendí cuando trabajé un tiempo intentando ayudar a adictos en drogas, que no podremos ayudar ni cambiar a quien no toma la decisión del cambio y de abandonar el pecado. Y tampoco podremos ayudar a los que no quieren cambiar, porque no podemos imponerles el cambio. Esto no es por decreto, no podemos obligar a nadie que no tome la decisión de recibir el mensaje de Cristo, adquiera conciencia de pecado, se arrepienta y como fruto de arrepentimiento rompa con el pecado, deje de hacerlo. Entonces, yo muy rápidamente, cada uno de estos ítems merece detenerse, pero no tenemos tiempo para eso y lo dejo a vuestra propia investigación y creo que este mensaje, esta realidad la tenemos que enriquecer entre todos. Ahora, yo me pregunto, ¿quién nos va a enseñar a evangelizar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quién es nuestro modelo? Y saben, me habían pedido los adolescentes y jóvenes 2 o 3 sábados atrás de la comunidad cristiana de Rosario tocar este tema de la ideología de género y los adolescentes hicieron muchas preguntas y una de las preguntas era ¿cómo podemos evangelizar a las personas que viven en inmoralidad sexual, que violan todos los patrones bíblicos sobre el comportamiento sexual? Y ahí me vino para mí una luz en mi espíritu, en mi mente, el modelo que debemos seguir para evangelizar la cultura contemporánea no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Nosotros hemos dicho siempre que Jesús es nuestro modelo. Y cuando hablamos del discipulado, decimos, Él hizo 12 discípulos y así como Él hizo discípulos, nos mandó a nosotros a hacer discípulos en todas las naciones. Pero Jesús hizo muchas otras cosas más.
no hizo solamente 12 discípulos. Entonces yo estoy profundizando a Jesús como modelo y ahora lo quiero tomar como modelo de cómo reaccionó Jesús frente a las personas que estaban envueltas en pecados tremendos, que Dios condena severamente. Y bueno, y descubrí en la Escritura que Jesús, primero digo, Jesús tiene todavía hoy compasión. Ustedes recuerdan, él abordó la evangelización partiendo del amor, porque él por amor vino a donar su vida para salvarnos de nuestros pecados, pero él comenzó su ministerio teniendo compasión por las personas. Por eso en Mateo capítulo 9, en el versículo 36, cuando Jesús vio a las multitudes envueltas en el pecado, en el sufrimiento, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. Y nuestra traducción en español es mezquina. El original dice muchas cosas más. Por ejemplo, la versión italiana dice que estaban yacientes. Las vio cansadas, yacientes. ¿Y quién yace? Yacen los enfermos, como esta peste, en su lecho de muerte en un hospital, y yacen los muertos en el sepulcro. Es una descripción de una condición terrible, de sufrimiento, de postración, de muerte. Y cuando traduce al español compasión, en realidad Jesús en el original dice que se conmovió en sus entrañas. O sea, que hizo suyo el dolor, el sufrimiento de la gente, y por eso al encarnar el sufrimiento, esa es la motivación del amor de Dios encarnado en Cristo que lo llevó a predicar el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que abordar nuestra aproximación a estas personas a las que se acerquen buscando ayuda del mismo modo que lo hizo Jesús, con compasión, haciendo nuestro su dolor y intercediendo y clamando a Dios y obrando con amor para intentar predicarles el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Pero por esta misma razón y por su compasión, Jesús comía y bebía con los pecadores. Se relacionaba con ellos, estaba con ellos, a tal punto que comía con ellos. Y esto le valió el ser juzgado por los religiosos de la época. Y yo hago comentario rápido, ¿no? Detenerme un poquito aquí, porque nosotros podemos caer en la misma discriminación de los fariseos, de los sacerdotes y de los religiosos de la época de Jesús, que lo censuraron y lo condenaron porque comía con los pecadores. Y podemos tener una actitud igual nosotros, una actitud de desprecio, de censura, de menosprecio, llegar a la conclusión de que ellos no merecen escuchar el Evangelio porque están tan envueltos en el pecado que no merecen recibir la buena noticia de la salvación en Cristo. Y esto es un gran pecado. Esto es un gran pecado. Y saben, yo no estoy hablando de otro, que estoy hablando de mí mismo. Cuando yo comencé a entrar en la cárcel, los 4 o 5 años que yo fui a la cárcel de Saavedra, donde estaba Rodrigo, y escuché con estos oídos confesiones de homicidas, de violadores que no solo violaron a una mujer o una niña, sino que después la mataron. Yo tuve que luchar con un rechazo, con una repulsión, con un deseo de ser yo el agente del castigo.
Y me vino el pensamiento, estos no merecen la salvación. Estos no merecen que alguien les predique el evangelio, han ofendido tanto a Dios, han hecho tanto daño, y ese es un peligro que corremos. Y por eso quizás no son muchos los que van a la cárcel. No son muchos los que van a la cárcel y se ocupan de estas realidades, porque ahí tenemos aversión, encima resentimiento, porque algunos de nosotros podemos haber sufrido en carne propia acciones de este tipo o familiares nuestros. Por eso es muy importante que nosotros encarnemos la compasión de Cristo, que la mantuvo todo el tiempo. Por ejemplo, les doy algunos datos, ¿no? Se hace una discusión sobre comparación de Juan el Bautista, no tengo tiempo de leer todo, y Jesús. Y Jesús respondió a aquellos que hacían esta comparación, porque vino Juan, que no comía ni bebía, recuerdan que comía langosta y era nazareo, o sea, no llevaba una vida normal, sino que era como una especie de monje, y ustedes dicen, tiene demonio. Demonio tiene. Vine yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice Jesús de sí mismo, que come y bebe. ¿Y qué bebía? ¿Agua? Bueno, la Biblia solo dice bebe, pero si uno lo asocia con el contexto, está diciendo que Jesús tomaba vino, ¿no? Come y bebe. Y ustedes dicen de mí, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los pecadores. Y agrega Jesús, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Está diciendo, no son sabios, porque yo tengo que acercarme a estas personas y para acercarme tengo que estar con ellas y tengo que compartir una comida. No puedo rechazar, no estoy hablando de compartir pecado, estoy hablando de esta relación de amor que me va a permitir predicar el evangelio. Y saben, por esta razón, por esta compasión, por este amor de Cristo, dice la Escritura, Lucas 15:1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos, otra vez los religiosos, y los escribas, religiosos inquisidores, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Dios nos libre. Miren, a mí me dijeron una vez, ¿para qué ir a la cárcel a hacer discípulos? ¿Para qué ir a lo... Buena intención, no pierdas tiempo, me dicen. Ahí no se puede construir un grupo de hogar, no se puede edificar una iglesia. No era así. No era maldad, no, era falta de sabiduría. Por eso Jesús dice sabiduría. Y usar la sabiduría es amar a los que no merecen ser amados, como lo ha hecho Jesús contigo y conmigo, porque ninguno de nosotros era más digno que estas personas. Y éramos tan pecadores como ellos, porque el que peca en un punto de la ley, peca en todos los demás y se hace acreedor al juicio de Dios, porque no hay justo ni aun uno, y todos están desplazados, rechazados de la gloria de Dios. Así que Jesús comía con publicanos y pecadores. Y aquí me detengo un poquito. Jorge, vos haceme señas cuando tengo que terminar, porque tengo para rato yo acá, así que no quiero que se le quemen los fideos, los espaguetis a ninguno. Bueno, ¿quiénes eran los publicanos? Eran traidores a la patria, traidores al pueblo judío. Su misión era cobrar impuestos a favor de Roma, que había conquistado Palestina y dominaba al pueblo judío.
O sea, eran traidores a la patria. Y saben, Roma era la época de los emperadores. En el tiempo de Jesús estaba todavía Augusto, cuando nace Jesús. Después no me acuerdo qué otro emperador vino, pero hay eso no cambió más hasta la caída de Roma, en el año 400 después de Cristo. Y Roma a los pueblos que conquistaba le sacaba hasta la última moneda, el último penique, diríamos, ¿no? Un poco como los gobiernos de ahora, ¿no es cierto? Que suben los impuestos a cada... Siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. Pero Roma era mucho más despiadada y para cobrar tenía un sistema, el emperador romano. ¿Qué hacía? Hacía lo mismo que McDonald's. ¿Vieron que McDonald's da franquicias? Uno compra la franquicia y puede habilitar un local de McDonald's. Bueno, el emperador buscaba entre los judíos hombres ricos y le licitaba el cobro de los impuestos para Roma. ¿Y qué hacía? Este hombre rico, y por lo general sin ningún escrúpulo, le pagaba de antemano al emperador. O sea, el emperador cobraba el primer día, cobraba el impuesto que pedía, que exigía, de estos que compraban la función de ser cobradores de impuestos. Y luego este que había comprado la franquicia para cobrar impuestos, los cobraba a las personas y ahí cargaba todo lo que había que cargar para enriquecerse él. Ahí estaba la corrupción, la coima, subcontrataba otros. Miren quiénes eran los publicanos. Imagínense, el pueblo judío los odiaba, no los dejaba entrar en la sinagoga, no los dejaba orar públicamente, no los dejaba entrar al templo, eran descastados, eran mafiosos, eran corruptos. Y es muy posible, la Biblia no lo dice, pero estas fiestas donde comían, bebían porque tenían mucho dinero. ¿Y qué hacen los hombres poderosos con el dinero? Se compran los pecados, ¿o no? Sí. Así que yo me imagino la fiesta de los publicanos, que no tenían ninguna vida espiritual, no podían intervenir en los tribunales de justicia, no podían ocupar cargos de jueces porque todo el mundo sabía, dentro de la ley judía, porque eran corruptos. Y por eso los judíos le reprochaban a Jesús que comiera con ellos y fuera amigo de esta clase de hombre. Así que yo insisto, como una conclusión a esta realidad, corremos el riesgo, lo digo de nuevo, de rechazar y despreciar a estas personas, diciendo no son dignos de oír la proclama del Evangelio. Y saben, a mí el Señor me reprendió en este punto severamente. En varias ocasiones se acercaron a mí cuando predicaba el Evangelio y lo tenían los grupos en casa, personas que estaban en adulterio, que estaban juntadas. Y saben, el primer pensamiento que me vino, no voy a perder tiempo con esto. Están juntados, están en adulterio, no voy a perder el tiempo porque estos no se van a comer, como hemos visto a muchos que cuando le hemos predicado han rechazado la palabra, no se han arrepentido y continuaron en su pecado. Y hoy yo he pedido perdón al Señor, porque no les di la oportunidad, no les amé lo suficiente. Hace mucho aprendí la lección, ¿no? No lo hice más. Pero cuando me vino este pensamiento, no, ¿qué voy a perder tiempo si esta gente no se va a apartar de su pecado, no se va a arrepentir? Me voy a predicarle a los sanos, no a los que están enfermos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a estas críticas? Él dijo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y esto fue en respuesta a Zaqueo, cuando oyó las críticas de los religiosos, porque había entrado a la casa de Zaqueo, también entró a la casa de Mateo, porque Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, y los religiosos, los fariseos de su época lo condenaban. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Amén, amén. Sé que no me pueden responder, pero aprendan lo que significa misericordia, aprendamos, hermanos. Tenemos que tener misericordia de los pecadores perdidos y su destino, la muerte eterna, el infierno, separados del Señor. Y este amor, que es el amor de Cristo por ellos, nos tiene que impulsar para buscarles, para ir al encuentro de estas personas donde quiera que estén, con compasión, con amor, hasta que el Espíritu nos dé la gracia y nos revele el tiempo oportuno para predicarles el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque Lucas capítulo 19 nos narra el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y Jesús fue al encuentro de Zaqueo. Zaqueo tenía interés en él, ¿no? Dice la Escritura que Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, era el jefe, que tenía otros a su cargo que también cobraban impuestos para él. Y este Zaqueo, que uno diría un hombre rico, un hombre que podía disfrutar la vida según el mundo, comer, beber, tener relaciones sexuales, este Zaqueo tenía curiosidad, se enteró que Jesús estaba entrando en Jericó y tuvo curiosidad, y era petizo, dice la Escritura, era bajito, entonces él quería ver, porque había una gran multitud, ¿y qué hizo? Se subió arriba de un sicómoro, dice nuestra versión. Un sicómoro es una higuera, es un tipo de higuera, se llama también la higuera de Egipto, es mucho más, con un tronco mucho más grande, ramas más fuertes que la higuera, da un fruto parecido al de la higuera, pero una madera mucho más dura, que los egipcios la usaban para construir los féretros de las momias, esta madera, o sea que era una buena, mira, algunas han durado hasta ahora, duran hasta ahora, así que era un árbol muy frondoso. ¿Por qué hice esta referencia al árbol? Porque se podía subir uno, no era un arbolito, era un árbol con... Así que Zaqueo se sube a la rama y se ve que la rama se veía desde el camino, y allí Jesús lo llama por el nombre. Zaqueo tenía curiosidad, andaba en búsqueda de Dios. La Biblia le llama curiosidad, pero para mí él estaba buscando a Dios. Quería llenar el vacío de su alma que el dinero, el poder y los placeres no podían llenar. Y saben, una de las cosas que yo aprendí en la cárcel fue de muchos que tenían la misma curiosidad de Zaqueo, que en esa condición de estar encerrados, presos, algunos con todavía 10, 15 años por delante en esa cárcel, habiéndolo perdido todo y lo más preciado que es la libertad, tenían un vacío y una necesidad muy grande de Dios y tenían curiosidad. Estaban dispuestos a escuchar. Así que es muy importante que nosotros entendamos estas realidades espirituales y tomemos a Jesús como ejemplo. Todos los que quieran saber de Cristo, como Zaqueo, usarán todos los medios para acercarse a Él y van a venir a nosotros. Yo quisiera dejar esto en claro, porque estoy pintando un panorama que para algunos puede parecer muy doloroso y muy difícil, pero se van a acercar
Porque estas personas que están arruinadas, sufriendo, la vida ya no tiene sentido para ellos. Y vamos a ver en nuestro caminar por la vida a muchos Zaqueos que van a mirar desde la rama esperando, y tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Jesús vio a Zaqueo en el árbol y lo llamó por su nombre y se invitó solo. Le dijo: baja del árbol que voy a tu casa. Y allí en la casa había otros publicanos, seguramente y no sé si no había también mujeres. Y los fariseos los censuraron, murmuraban: ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Dios nos libre. Yo no sé si estoy logrando comunicar, pero miren, yo me he dado cuenta, para mí es miel esta escritura. Es miel esta escritura y el Señor me está hablando a mí primero, y quizás, no sé si la palabra es para ustedes, pero para mí es: yo tengo que, como Cristo, ver antes dónde están los que sufren, ver antes a las ovejas perdidas de Israel, dejar las 99 y ir a buscar esta que está perdida, que está arruinada, que no tiene esperanza, que no tiene futuro. Y tengo que conocer el nombre, tengo que buscar, no solo recibir por revelación, pero interesarme, saber dónde están. Cuando sé de alguien, tengo que acercarme al sicómoro, a la higuera, para tener un encuentro con estas personas. Amén, amén. Y bueno, ahí moró con él, no dice cuánto tiempo estuvo Jesús con Zaqueo y otros que estaban en su casa, y Zaqueo se salvó aquel día. ¿Y cómo se salvó? Creyó en Jesús, se arrepintió de su pecado y dio fruto digno de arrepentimiento, porque dice la Escritura que dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió por 4 veces lo que él había defraudado. Y cuando Jesús vio el fruto digno de arrepentimiento, y ahora van a entender por qué señalo este punto, Jesús dijo que esta acción era la evidencia de la salvación de Zaqueo. Y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí yo señalo, porque está este problema del pecador y su pecado, del hombre, la mujer y los pecados que cometen. Y digo que amamos al pecador, pero no aprobamos su conducta moral. Y lo que para mí Jesús ha dicho aquí es que sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento se manifiesta por el abandono, la ruptura con el pecado. A tal punto es esto importante del arrepentimiento que Cristo afirmó a los fariseos y los religiosos de su época, miren, esto parece algo increíble, que los publicanos y los pecadores van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Y por qué señaló que esto era así? Porque ante la predicación de Juan el Bautista, dijo Jesús, los publicanos, los pecadores, se habían arrepentido. En cambio, los religiosos no. Y Jesús les dijo así: porque vino Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y los pecadores creyeron, y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron, no os arrepentiste. Así que vuelve a señalar Jesús la necesidad del arrepentimiento y del abandono del pecado, que esto va a ser muy arduo cuando nosotros prediquemos a esta gente que ha descendido mucho
en las profundidades del pecado y de Satanás. Pero ese debe ser el objetivo y Dios nos dará la gracia. Nos dará la gracia, la inspiración de la palabra justa, dará testimonio de nuestras palabras para producir en estos, no tienen que tener temor, producir en esta gente convicción de pecado. Y cuando tengan convicción de pecado, tendrán la posibilidad del arrepentimiento. Amén. Muy bien. Miren cómo es esto. Que Jesús nos dio otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Recuerdan que entraron en el altar de Dios, en el templo, Lucas 18, 9 al 14, y estaban los dos, el religioso, el fariseo, el que tenía colgada la escritura como flecos en su vestidura, el que daba los diezmos, el que, alababa a Dios, cantaba, y este fariseo, y al lado el publicano, y dice que el publicano miraba al piso, y el fariseo se miraba a sí mismo, no miraba a Dios, y expresó el fariseo: gracias, Señor, que no soy como este inmundo, como este pecador perdido. Y el pecador perdido no podía ni levantar los ojos para ver el altar y la gloria de Dios, y arrepentido de sus pecados, pidió misericordia, y Jesús dijo en aquel momento que el publicano fue justificado primero. No dijo que el fariseo no, porque Él nos ama a todos, pero dijo, el publicano recibió el perdón primero. Bueno, hay muchos otros episodios. El episodio de Jesús con la mujer tomada en el acto mismo del adulterio, traída para ser lapidada, y los fariseos diciéndole: ¿qué hacemos? Cumplimos la ley de Moisés, y venían con la piedra en la mano. Y ahí Jesús, conocen la historia, yo no tengo tiempo, ¿no? Les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie pudo, porque todos tenían pecado y quizá alguno había cometido adulterio de los que estaban ahí. Fue la única vez que se ve a Jesús escribiendo. Lástima que no sabemos qué escribió en la arena, ¿no? Pero mientras esperó que tiraran las piedras, estos se fueron uno por uno. Jesús la mira, le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? Ella responde: todos se fueron, ninguno me condenó. Y Jesús le responde: ni yo te condeno. Ahora Jesús era intransigente con el pecado. Nadie es más intransigente con el pecado que Jesús, pero nadie es más grande que Jesús en amor y misericordia. Por eso le dice a la mujer: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Otra vez señalada la necesidad del arrepentimiento y la ruptura con el pecado como condición para la salvación. Creo que Quique hizo referencia al alabastro, al perfume. Yo no tengo tiempo. Ahora el encuentro de Jesús en el hogar de Simón, el fariseo, una mujer se enteró, una mujer pecadora. La Biblia dice que era ramera, una prostituta. Se enteró que Jesús estaba y entró en la casa de Simón el fariseo. No sé cómo la dejaron entrar, porque era mujer y encima ramera. Pero quizás el Señor ha permitido esto para darle una lección a Simón el fariseo y también a nosotros. Y esta mujer comenzó a llorar de tal manera que mojó los pies del Señor y comenzó a secar con sus cabellos los pies del Señor y vertió el alabastro, el perfume, sobre los pies de Cristo. Y Simón pensó: miren, otra vez el religioso. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer, porque se dejaba tocar por una ramera. Miren, yo no sé si entienden y se ubican en el momento histórico. Era una aberración contra los religiosos judíos, aún contra la ley de Moisés.
lo que estaba ocurriendo allí. Y bueno, no tengo tiempo, ¿no? Jesús le dice Simón, porque sin que hablara Simón, Simón lo pensó. Y Jesús le responde inmediatamente, entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me perfumaste, y esta no dejó de hacerlo, y ahí despide a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Y da la razón, porque amó mucho, porque amó mucho. Y aquí hay otra condición del perdón, que es la capacidad de amar de una persona. Tus pecados te son perdonados. Y agrega otra condición, le dice, tu fe te ha salvado. Así que miren, 3 condiciones, ¿no? Fe, amar y arrepentimiento. 3 elementos que están relacionados con nuestra salvación. Amén. Bueno, concluyo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice lo siguiente, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y ahí podríamos decir, con un lenguaje moderno, travestis, bisexuales, transexuales, transgéneros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Repito, esto eran algunos de ustedes. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que algunos de los corintios eran travestis, transexuales, habían sido transgéneros, homosexuales, lesbianas, y bueno, adúlteros, fornicarios, toda la lista de pecados, y no distingue Pablo esa lista de pecados, no pone uno arriba de otro. Todos esos pecados son dignos de muerte, a tal punto que no heredaremos el reino de Dios. Yo estoy queriendo decir que en la iglesia primitiva muchos pervertidos sexuales, dicho desde el punto de vista cristiano, se arrepintieron, rompieron con el pecado, cambiaron de vida y se salvaron de sus pecados. Eran y ya no son. Eran y ya no son. Esto es una buena noticia que debe llenarnos de esperanza, de fe, de alegría. No nos debemos deprimir por este panorama tremendo que mal he pintado, pero tenemos que estar sabiendo que Dios nos va a apoyar y que así como ocurrió en la iglesia primitiva y pudieron evangelizar las mismas personas, la misma cultura que hoy enfrentamos nosotros, con una persecución mayor incluso. Con una persecución mayor también lo haremos nosotros. Por eso les exhorto con las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta. Él le dice a Timoteo y nos dice a nosotros que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les reitero, prepárense para la gran cosecha y pónganse como objetivo que lo más importante que debemos hacer cuando tengamos más libertad de movimiento, no digo que hay que esperar a eso para empezar, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has anunciado de antemano, avisado las cosas que iban a ocurrir en los días que nos tocan vivir. Y sabemos que también vas a cumplir la promesa que hiciste de estos días.
en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y tú vas a derramar de tu espíritu sobre cada uno de nosotros en doble porción, de modo que vamos a ser revestidos del poder de lo alto para poder realizar la obra de Dios. Bendícenos a cada uno, abre nuestros ojos, pon colirio en nuestros ojos y quita de nuestra mente, de nuestro corazón, todo pensamiento de religiosidad, de menosprecio, de discriminación y de rechazo a aquellos que están envueltos en pecados que son de las profundidades de Satanás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.